Bueno, buenas noches a todos. Un gusto volver a tenerlos nuevamente en la Casa Teosófica de la Sociedad de la Casa Rosario. Como siempre, la Sociedad Teosófica, creo que este es el año 141 para 142 años que viene en el mundo, dando esta enseñanza como ayuda a la humanidad. Siempre desde esta tribuna teosófica estamos acompañando a quienes llegan a nuestra casa con aquellas investigaciones y lo que cada uno de lo que investiga entiende de lo que está investigando. La Sociedad Teosófica no tiene maestros en las tribunas como para ofrecer una enseñanza. Hoy tenemos a una persona que es una simpatizante de la Sociedad Teosófica desde muy pequeña, que viene desarrollando desde el sábado pasado un ciclo de 2 conferencias que ella ha titulado Alquimia y Maduración Psicoespiritual. Ella es la psicóloga Patricia Fernández Acosta. Fue una compañera nuestra desde hace unos cuantos años y hoy la tenemos de nuevo aquí. Ella nació en Buenos Aires, estudió fonoaudiología en la Universidad Nacional del Salvador, recibida en el año 1981. Se dedicó a esta disciplina trabajando en Casa Cuna, en el Instituto SER de San Isidro y en tareas de gabinete en escuelas primarias. Atendió tantos trastornos graves en la comunicación en niños como en adultos. En 1995, ya mudada a Rosario, estudia psicología en la Universidad Nacional de Rosario, de la cual egresa con el primer promedio de su camada. Posteriormente, perfecciona estos estudios realizando una maestría en psicología junguiana en la Fundación Jung de Argentina, con sede en Buenos Aires. Actualmente se dedica a la consultoría psicológica con orientación transpersonal, incorporando en su práctica la astrología, la utilización de otros métodos oraculares, tales como el I Ching o las runas, como un modo de indagar en las dimensiones más profundas de la vida anímica. Es astróloga. Se dedica a esta práctica desde 1992 y brinda cursos desde 1998. Desde pequeña fue educada y sintió inquietud en la exploración e indagación de lo espiritual. En su recorrido ha buceado desde Elena P. Blavatsky, Alice Bailey, Krishnamurti y otros autores. Desde 1993 brinda cursos y conferencias con su marido, presente. 1983. Acá dice 93. Bueno, desde 1983 entonces. Brinda cursos y conferencias con su marido acerca de temas orientados a la exploración de las facultades latentes en el ser humano. También es máster Reiki y brinda cursos de formación en este ámbito. Bueno, un gusto tenerte y alquimia y maduración psicoespiritual. Muy amable, gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco especialmente su presencia en un día fresco como hoy y con otras propuestas también muy interesantes en la ciudad. Antes de comenzar la charla de hoy, quería agradecerle a la sede de la Sociedad Teosófica de Rosario, especialmente la invitación, y me siento honrada por esta invitación y quería comentarles a ustedes, porque de hecho hace a lo que luego vamos a desarrollar, que esta sociedad se formó en 1875 con estos 3 objetivos que me parecen bellísimos.
El primer objetivo era el intentar formar un núcleo de fraternidad universal en la humanidad sin distinción de raza, credo, sexo, casta o color. El segundo objetivo de la fundación de la sociedad, fomentar el estudio comparativo de religión, filosofías y ciencias. Y el tercero y último, investigar las leyes inexplicadas de la naturaleza y las facultades latentes en el ser humano. Y leo esto porque la semana pasada, cuando di el primer encuentro, lo quería comentar y bueno, esas cosas me olvidé. Porque toda la charla de hoy y la anterior está dedicada a esto. Por ejemplo, el primer objetivo es muy hermoso, pero sabemos que no es una cuestión de voluntarismo. Cuando intentamos llevarnos bien con otros, muchas veces aparecen discusiones y hoy, si miramos el planeta, lo que vemos son más puntos en rojo de alarma que puntos en verde de paz. Por lo tanto, esta charla está orientada a compartir con ustedes reflexiones que vengo haciendo, no solo estudios, sino reflexiones y observaciones en mi práctica clínica y en mi propia vida personal sobre lo que es la interacción tanto externa como con uno mismo, para que estos tres objetivos digamos, puedan desplegarse realmente en nosotros. Bien, ahora sí, ya dando comienzo a la charla, como hoy es la segunda clase, hay algunas nociones que yo ya introduje el sábado pasado y por lo tanto vamos a empezar desde un punto dando ciertas nociones por hecho. Como hay caras nuevas, lo que voy a hacer, no sé si estoy bien ubicada, Gerardo, lo que voy a hacer es hacer un brevísimo repaso sobre algunas nociones fundamentales de la semana pasada que nos van a permitir retomar el tema y avanzar, ¿sí? Bueno, nosotros hablábamos de que la humanidad está pasando un punto de crisis y decíamos que lo particular de esta crisis es que en otras épocas históricas hemos visto países que estaban en conflictos bélicos o de diferente tipo, otras naciones que pasaban pestes. Lo particular en este momento es que está todo el planeta. Decíamos también que estamos cada uno de nosotros, no solo, digamos, hablamos de las naciones o del planeta en total, in toto, sino que cada uno de nosotros estamos sujetos a crisis cotidianas, ¿sí? Que a lo mejor en otros momentos de la historia, a lo mejor había, digamos, yo hablaba la semana pasada de lo que son las llamadas crisis vitales. Había puntos en la existencia de cada uno de crisis vitales. Y lo que vemos en este momento es que vamos de crisis en crisis. Entonces, bueno, esto es un punto inicial de reflexión, el preguntarnos, ¿hay un para qué detrás de esto que nos está aconteciendo? Antes de comenzar, de todos modos, quisiera, dentro de lo intenso de la situación, quisiera comentarles un estudio sobre la felicidad que empezó un matrimonio alemán durante la Segunda Guerra y que, al estilo, vieron cómo son los alemanes, de puntillosos y rigurosos, y a ellos les daba que, no recuerdo exactamente si era un 23 o un 26% de la población en plena guerra decía que era feliz, se sentían felices. Ese matrimonio, bueno, pasó la guerra, falleció, y otros continuaron este estudio en Alemania, en Italia, en Estados Unidos,
ya en época de paz, en épocas de mejora económica, de bienestar económico, y el índice exactamente se mantenía en el 23-26%, ¿sí? O sea, les comento esto ¿por qué? Porque si bien a lo mejor voy a ser un poco dramática hoy, soy escorpiana, no puedo dejar de ser dramática, no quiero con esto tirarles pálidas, pero sí hacer un llamado serio de atención a que nos tenemos que poner las pilas, porque es un momento de trabajo necesario. O sea, hay algo, no solo en los seres humanos, en el planeta, y como vamos a ver también en el sistema solar, como decíamos la semana anterior, hay una energía que yo les comentaba, digo, no nos pregunta si tenemos ganas, es una energía de edicto, ¿sí? Les comentaba que yo llamo una energía de edicto, que es, no pregunta si tenemos ganas o no, nos está convocando a una ascensión, a un estiramiento, y comentaba que en Acuario, esta edad entrante, la zona que rige Acuario son los tobillos, y que los tobillos son articulaciones, las articulaciones indican cambios en la dirección de la energía, por lo tanto va a haber cambios en la circulación energética de cada uno de nosotros, cambios en la circulación energética del planeta. Además, los tobillos son la parte del cuerpo con la cual saltamos, es decir, que esta época nos solicita un salto anímico, y además Acuario tiene que ver con creatividad. Si querés pasar la primera diapositiva. Podemos ver lo de fractales. Primero quiero la de la energética, la de la red energética planetaria. Bueno, está bien. Bueno, vamos a ver ahora, para entender, nosotros, yo voy a hablar de los seres humanos individuales, ¿sí? Pero yo les comentaba la semana anterior de esta relación fractal, que los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza, dicen las escrituras, o se decía el microcosmos, esa imagen y semejanza del macrocosmos. Hoy la ciencia habla del principio fractal. Acá lo tenemos muy bien. Un concepto moderno que nos puede ayudar a conceptualizar a Akasha, o la sustancia primaria, es la idea de los fractales. No fue sino hasta la década de los 80 que los avances en las computadoras nos permitieron visualizar y reproducir en realidad matemática los patrones de la naturaleza. El término fractal fue acuñado en 1980 por el matemático Benoit Mandelbrot, que estudió ciertas ecuaciones matemáticas simples de cuando se repiten, producen una serie interminable de cambios en las formas matemáticas o geométricas dentro de un marco limitado. Son limitadas, pero al mismo tiempo infinitas. Un fractal es una forma geométrica aproximada que se puede dividir en partes, cada una de las cuales es aproximadamente del tamaño de una copia reducida del patrón completo, una propiedad llamada autosemejanza. Los fractales de Mandelbrot han sido llamados las huellas digitales de Dios. Estás viendo obras de arte creadas por la propia naturaleza. Si se gira la figura de Mandelbrot de cierta forma, luce muy similar a una deidad hindú o a un Buda. Esta figura ha sido denominada la figura Buddhabrot. Bien, gracias.
Bueno, con esto queda claro que los cambios están aconteciendo en nosotros, digamos, lo vamos a poner al revés, que lo que está sucediendo en niveles macro se refleja en nosotros. Y por lo tanto, cada cambio que realicemos cada uno de nosotros suma a la totalidad, ¿sí? Entonces, la semana pasada habíamos visto este principio fractal, los puntos de bifurcación, y fíjense ustedes, acá tenemos una diapositiva del planeta Tierra y de la red etérica, cómo circula, como nosotros tenemos nadis o meridianos de circulación vital en nuestro cuerpo etérico. Lo mismo sucede obviamente porque nosotros somos un reflejo del planeta, del sistema solar y del universo, sucede a nivel del planeta Tierra. Esta es una representación de cómo se dice que circulaba la energía hace unas cuantas décadas, ¿sí? Que la Tierra estaba sujeta a una circulación mucho más lenta, ¿sí? Ahora la siguiente diapositiva, fíjense cómo se ha intensificado. A mí me hace recordar un poco a la manifestación del fenómeno de Internet, cómo se ha acelerado. ¿Hay algún teléfono celular alto? No, yo lo estoy apagando. Ah, gracias. Es decir, estos cambios energéticos que comentamos, cómo se están acelerando, y esto se refleja en la red etérica planetaria, e imagínense por relación fractal, otro tanto está aconteciendo en nosotros, ¿sí? O sea, como antes la vida podíamos tener una circulación más tranqui, más lenta, y como ahora esta circulación está siendo acelerada. Y dígame quién, si hay alguno acá en la sala que no siente esto, ¿no es cierto? Bien, pasamos entonces a que lo que sucede no es casual. Detrás de esto yo comentaba que esto es un repasito acelerado de la semana pasada, que estamos en un momento de transición a otra etapa, a una etapa desconocida para la humanidad. Por eso es absolutamente necesario que nos animemos a hacer saltos, cambios en la dirección vital de nuestras vidas, y la necesidad de ser flexibles y creativos, porque estamos en puntos de bifurcación. Yo les comentaba, esto es repaso, que tanto en biología del desarrollo como en matemática, esta es una noción, así se llama matemática, puntos de bifurcación, como en psicología, como en antropología, hay momentos en la vida de un sistema en donde se tiene que elegir un camino u otro. Y, ¿me podés pasar la siguiente diapositiva? Acá estamos en una representación que nos es más cercana, porque nos podemos sentir reflejados, ¿no? Bueno, a ver, ¿para dónde voy? Y esto es importante, tanto en lo individual, en lo nacional, como en lo planetario. Estamos ayer, por ejemplo, en una de las naciones que son líderes, se ha salido de la Convención de París en cuanto al cambio climático, y estas son decisiones que hacen al destino que nosotros elegimos como planeta, las decisiones que tomamos cada uno de nosotros en lo cotidiano también. Y lo que les quiero decir de los puntos de bifurcación es que tenemos que prestarles atención, porque son puntos de irreversibilidad, o sea, no hay vuelta atrás. Por suerte en esta decisión de ayer sí, porque hay elecciones, pero digamos, en los puntos de bifurcación a nivel planetario la bifurcación tiene unos años más, en lo individual se toman más en lo inmediato. Digamos que o continuamos un camino que nos lleva hacia una mayor integración, orden, o se va hacia el caos, hacia la desintegración.
Entonces, por eso, la finalidad de esta charla sobre alquimia y proceso de maduración psicoespiritual es todo lo que vamos a ver hoy, todas las herramientas que nos llevemos hoy de aquí, ojalá nos sirvan para poder, digamos, incrementar nuestra atención y observación sobre las elecciones a realizar en nuestra vida cotidiana. Bien. Yo les... bien, esto también es repaso de la semana anterior. Otra característica que tiene el momento actual es que está toda la humanidad involucrada, todo el planeta, no solo toda la humanidad, todos los reinos tienen que hacer un salto. Ustedes habrán visto, y esto es muy notorio, viven mostrándolo en Facebook y en YouTube, aprendizajes de los animalitos domésticos. Hay si ustedes ponen gatito calmando un bebé, van a ver a un gatito, un bebé llorando, y ni siquiera lo toca, le pasa así como si lo acariciara a nivel etérico, como si le hiciera reiki, y le deja la patita hasta que el bebé deja de llorar, se la deja unos minutos más y después suelta. O por ejemplo, de interacción entre las especies, de ayuda mutua, bueno, hay cosas notables que están pasando entre los animalitos y entre los seres humanos. Decíamos que, bueno, tenemos la humanidad, yo les decía, constituimos como un gran árbol, y así como en un árbol hay frutos verdes, hay frutos maduros y hay frutos que ya a su vez dispersaron sus semillas y fructificaron, también a grandes rasgos, esto es una clasificación, por supuesto que hay muchos niveles intermedios, es como para que nos podamos entender. Tenemos a un grupo importante de personas, esto yo lo repaso porque hoy vamos a ver la parte alquímica energética. Cuando vemos las personas que a veces nos llama la atención por la necedad, porque a lo mejor les ha ido mal en cierta situación y siguen insistiendo y se chocan la cabeza contra la pared. Bueno, es que necesitan, yo les decía, son como los niños que están realizando sus juegos de experiencia, de ensayo-error, y necesitan pasar por esa etapa. Después tenemos otro grupo de personas que aprenden ya a vivir más coordinadamente, como que reúnen a través de su voluntad, su hacer, su sentir y su pensar coincide, y entonces son esas personas que logran el éxito mundano, que podemos llamar personalidades consolidadas y pueden sostener sus realizaciones. El grupo anterior no las puede sostener. Esto voy rápido porque lo expliqué la semana pasada. Si ustedes desean verlo, hay videos que grabaron donde está explicado más en detalle. Un tercer grupo de personas que también, digamos, tienen esta capacidad de integrar el hacer, el sentir y el pensar, pero ya, digamos, descubren que no somos meramente yoes, empiezan a percibir que estamos conectados con la totalidad y entonces, digamos, entregan sus capacidades al servicio de una dimensión que los trasciende, ¿sí? Son personas que también pueden ser exitosas. El énfasis no está puesto en la realización personal, sino más en el servicio o en el acompañar el propósito de la vida. Y por último, el grupo de lo que llamamos los grandes seres, las flores que ha tenido la humanidad, las almas liberadas, esas que marcan época. Bien, continuamos. Bueno, esto es, si bien forma parte del repaso de la semana anterior, yo acá agregué algunas nociones nuevas para que enriquezcamos, porque siempre, bueno, insisto nuevamente, una clasificación tiene
el mérito de ayudarnos a sentir que podemos como captar algo, y por otro lado el riesgo de la simplificación. Entonces agregué un poquito más de información para que, digamos, no le saquemos la complejidad que el tema merece. Yo la semana pasada les comentaba que hay dos modos de abordar la vida, dos modos discursivos, dos modos como de pensar, siguiendo a un biólogo y epistemólogo francés. Pusimos las mismas palabras con las que nombra él, una modalidad mítica y una modalidad logoica. No sé si son las mejores palabras, pero es como conocido esto. Les decía, la modalidad mítica es un modo de abordar la vida desde, o sea, predomina. Voy para atrás antes de empezar con lo mítico. Algo que me es importante aclarar es que estas dos modalidades están presentes en todos nosotros. Punto 1. Punto 2. Cuando yo les digo que predomina alguno de estos dos modos, quiere decir que nos caracteriza más un modo que otro, pero que es raro que el otro modo no esté. Cuando estamos hablando de una disociación, cuando hay un predominio casi absoluto de una modalidad sobre la otra, vamos a ver locura, enfermedad anímica grave, y a nivel planetario después les cuento, ¿sí? Pero pensémosla, son dos lógicas complementarias que están articuladas entre sí. Esta es la primera en aparecer. Digamos que nosotros al comienzo, cuando somos pequeños, tenemos un registro de tipo más empático, vivencial. También es una modalidad en la que predomina, es la modalidad de predominio femenino, ¿sí? Porque las mujeres en general, o el lado femenino en el varón, privilegia déjamelo quietito nomás, privilegia este registro subjetivo, el mirar sobre todo hacia adentro. Hay una identificación de la conciencia con lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo, que podemos considerarla como esta fuente anímica matriz. Al fundirnos con ese registro, lo que nos comentan las personas es que hay un sentimiento de borramiento de la separación con el otro. Hay un sentimiento de fundirnos con la totalidad, no solo con otros seres humanos, sino con la vida en general. Ahora, esto en extremo, cuando se desbalancea la función logoica, puede dar una falta de discernimiento, estado confusional. Yo a veces le digo a mis pacientes, porque bueno, ahora como estamos en una etapa en donde predomina el otro registro, que ahora vamos a ver a continuación, pero todavía no me la cambio. Déjame acá un cachito más. Como predomina la modalidad logoica, que tiene que ver con lo racional, con la función analítica, el pensamiento riguroso, se han ido por una cuestión de compensación. Esto no es un invento de nadie. Jung lo llamaba principio de compensación enantiodrómica. Esta palabra que suena difícil viene de Heráclito. ¿Se acuerdan aquel que decía que uno no se baña dos veces en el mismo río? Esta palabra enantiodrómica quiere decir el complemento por contracorriente, que si uno se va mucho para un lado, después va para el otro. Entonces, bueno, como nosotros a partir del siglo XVIII tuvimos increyendo, a partir del iluminismo, con el positivismo en el siglo XIX, tuvimos un increyendo de la cabeza separándose del sentir. A partir del siglo XX vino todo un movimiento
de compensación que nos ha puesto al alcance muchas herramientas de privilegio mítico, como son constelaciones familiares, biodanza, la misma astrología. Bien, ¿qué le digo yo a mis pacientes cuando me dicen, este fin de semana hice un taller de constelaciones, el viernes, y el sábado fui a un taller de respiración ovárica, y el domingo fui me hice una carta natal? Entonces yo le digo, claro, después venís al consultorio y yo te tengo que agarrar así. O sea, ¿qué pasa? Cuando nos zambullimos exageradamente en el mundo de mitos, después agárrate Catalina. Digo, con las energías no hay que jugar, hay que como despacito y tranquilo, ¿sí? Esta modalidad anímica de abordar la vida utiliza el símbolo para comunicar. Por eso, desde la mirada logoica es tan criticado, porque nosotros realmente nos hemos separado mucho de esta mirada mítica, y el símbolo, digamos, es para diferenciarlo de la modalidad logoica que utiliza las palabras, los signos lingüísticos, que después voy a describir. Los símbolos son universales, o sea, yo tengo este símbolo, ¿no? Una cruz ansata. Esta cruz ansata uno puede decir, sí, la tenía Isis de la mano, pero este es un símbolo que es universal, y en cualquier cultura, como cualquier símbolo, los símbolos son todos universales, en cualquier cultura, digamos, van a decir, bueno, el brazo horizontal representa la materia, el brazo vertical representa el espíritu, y el círculo de arriba representa la eternidad. A diferencia de la cruz tradicional, en donde tenemos un casamiento entre el espíritu y la materia, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros nos manejamos con mundos donde predominan los símbolos, es como un nivel de mayor integración, de menor diferenciación al de las lenguas con las gramáticas particulares, y por eso podemos entendernos, no importa qué idioma hablemos. Bueno, por ahora dejo esto de la esquizofrenia, después lo explico. Vamos a la lógica logoica. La otra modalidad de abordar cognoscitivamente y también energéticamente, porque esto es lo que quisiera hacer énfasis hoy, esto no es solo un modo de conocer el mundo, es un modo, como vamos a ver en unos pocos minutos, en el que se va organizando nuestra energía, la organización, digamos, energética en los cuerpos nuestros más sutiles. La modalidad logoica, repito, estos no son nombres que puse yo, los puso un epistemólogo conocido, Edgar Morin, se refiere a este modo de acceder al conocimiento en donde se prioriza la mirada analítica en comparación con la mítica, que es sintética, integradora, la mirada precisa, rigurosa, racional, y en comparación con la mítica, que no le interesa la precisión, le interesa el registro general. Se privilegia el registro objetivo en comparación con la mirada mítica, que privilegia el registro subjetivo. ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué siento? Por eso digo, son necesarias ambas y son complementarias. La modalidad discursiva logoica mira predominantemente hacia el exterior. Yo pensé bastante antes de poner esto, porque en realidad hubo una forma de hacer psicología que se hizo desde esta modalidad logoica, pero por ejemplo decían, bueno, vamos a estudiar la atención, vamos a estudiar la percepción. O sea, si bien digamos, buscaban el estudio de funciones anímicas, las objetivaban. O sea, la persona sentía, aquella persona que era estudiada, que no
no era incorporar su subjetividad, se estudiaba su atención, su memoria, de cuántos segundos dura o minutos la atención, etcétera, ¿sí? ¿Se entiende, no es cierto? A lo que apunto. Bueno, en esta modalidad, por supuesto, lo que predomina es, esta modalidad nos ayuda a que la conciencia se vaya diferenciando de esta matriz anímica colectiva que Jung llama lo inconsciente colectivo, esta psique una de la cual emerge el fenómeno anímico en general, y por lo tanto, gracias a esta modalidad, cada uno de nosotros tenemos nombre y apellido, sabemos dónde vivimos con claridad, ¿sí? Sabemos cuál es nuestro documento nacional de identidad, o sea, no es que sea mala, tiene la función de ubicarnos, ¿sí? De darnos las coordenadas en el espacio y en el tiempo. Y también la información necesaria para que podamos discernir con precisión cuando algo es saludable, cuando algo no. Siempre y cuando no esté divorciada completamente de la otra. Utiliza las palabras. Sí, los signos lingüísticos son los elementos componentes de una lengua. ¿Cuál es la diferencia con un símbolo? Que si yo digo campana, que sería vamos a decir la palabra, el significante, alude a algo que sirve para sonar, o sea, me conecta con un concepto. Ahora, yo puedo tener numerosas formas de campanas, pero el concepto, la relación entre la palabra y aquello a lo que alude es unívoca. Por otro lado, es convencional, porque en inglés se dice bell. O sea, acá varía de comunidad lingüística en comunidad lingüística. Es convencional, es arbitraria, o sea, perdemos esa universalidad característica del mundo de los símbolos. Bien, les comentaba que en nuestra vida anímica estas dos se dan con un predominio. En general, digamos, hasta hace no tanto, digo hasta hace no tanto porque hoy las mujeres en nuestro siglo XXI están muy fomentadas a terminar una profesión y entonces se va desarrollando mucho también la función logoica en la mujer. Pero en general, digamos que predominaba, y hacíamos medio un chiste la semana pasada, la modalidad mítica en la mujer y la modalidad logoica en el varón, y hacíamos un chiste porque nosotras las mujeres decimos yo siento esto, y el varón dice pero vos estás loca, eso no tiene ninguna lógica, ¿se entiende? Porque son dos registros complementarios y los dos válidos, y este es un desafío. Ahora lo vamos a ver energéticamente. ¿Me podrías pasar la de los chakras? Esta, gracias. Esto sería, digamos, nosotros habíamos relacionado cada una de las modalidades con una forma de circulación de la energía. Fíjense que acá están separadas, no se entrecruzan. Yo les decía que también estas dos modalidades son como la relación entre el consciente y el inconsciente, que uno ve en el consultorio, ¿sí? Que la cara anímica externa es como si fuera en una dirección, en un sentido, y la cara interna, inconsciente, es como si fuera en el otro sentido. Y por eso nos cuesta tanto entender los mensajes que nos llegan del inconsciente, por ejemplo, a través de los sueños, las sincronicidades, que son hechos que coinciden con nuestro estado anímico. Y les decía que parte del trabajo, justamente del encuentro de hoy, es que aprendamos a construir puentes que nos permitan pasar de una cara a la otra. Cuando se da en nosotros una situación de disociación, aparece enfermedad grave. Por ejemplo, en la lógica logoica,
Si nosotros tenemos personalidades, si decimos que lo que da esta mirada analítica, rigurosa, es, por un lado, fortalece el despliegue de la individualidad, ¿sí? Decíamos que históricamente esto pasó en el Renacimiento. Recién es a partir del Renacimiento que aparece un Miguel Ángel, un Leonardo. Pero hoy que tenemos un narcisismo llevado a un extremo, entonces queda ahí tenemos una modalidad discursiva y energética logoica que se disocia de modo absoluto prácticamente con la mítica, y entonces lo que sucede es que aparecen los casos de paranoia. El paranoico es aquel que, digamos, se siente aislado de todo, es un yo aislado de todo y que fortalece los mecanismos, como diríamos, del superagente 86, del archi recontra control, ¿sí? Miremos en nuestra cultura de hoy, siglo XXI. ¿Qué está pasando en todas partes del mundo? Hace poco hicieron arreglos en la casa, en la Quinta de Olivos, por una cantidad importante de millones de dólares. Ahora la van a arreglar de nuevo porque dicen que es una casa centenaria. ¿Es eso? ¿O es que tienen temor que hayan quedado aparatitos de información y demás? Esto no pasa solo acá, esto pasa en el planeta. En cualquier parte del planeta, digamos del primer mundo por lo menos, uno camina por una calle de Londres y hay camaritas por donde uno no sabe, digamos, pero hay camaritas por todos lados. Bueno, eso es este predominio de esta mirada logoica divorciada de lo mítico. ¿Se entiende? O sea, yo un poquito lo que les quiero transmitir es que esto realmente produce efecto, ¿sí? Entonces, esta mirada que parece racional, en algún punto, cuando se divorcia del contacto con la totalidad, es decir, cuando nos sentimos que los seres humanos estamos acá, somos como dueños del planeta, cuando no nos sentimos formando parte, siendo un reino más, siendo parte de Gaia. Había un biólogo que proponía la hipótesis Gaia y a la especie humana como un sistema más, como el reino mineral, el vegetal y el animal. Imagínense desde esta mirada logoica separada, el hombre, el ser humano, el hombre o mujer, ¿no? Con predominio de esta mirada, ¿cómo van a osar decir que somos uno más y podemos ir a conquistar Marte? Entonces, esta mirada así in extremis da este control paranoico. A su vez, lo que ve Edgar Morin muy sabiamente es que cuando una modalidad aparece oscura en extremo, convoca a la aparición de la otra en extremo y oscura, ¿sí? O sea, de nuevo volvemos a la compensación de los contrarios. Entonces, si está este individualismo exagerado, convoca a la expresión oscura de lo mítico. Un ejemplo del siglo que pasó, ¿no? Con la guerra de Vietnam, ¿sí? Era estrictamente paranoico, ¿sí? entre encima los dos hemisferios del planeta, además, ¿no? Hasta simbólicamente estaban los dos hemisferios en pugna, y llamó a todo el movimiento hippie, que era un desborde del otro. Vietnam era un desborde de la paranoia entre Rusia y Estados Unidos, y todo el movimiento hippie que era un desborde de la expresión mítica, digamos, ¿no? Gracias. Sí, tal cual. De hecho, iba a dar ahora un ejemplo parecido. Cuando nosotros vemos qué sucede en la mirada mítica, disociada de modo absoluto de la racional logoica, porque la mirada mítica es racional también, pero es un tipo de racionalidad intuitiva, empática, vivencial, también es portadora de información riquísima. ¿Qué sucede? Como, digamos, la mirada mítica, lo que hace la mirada
y la modalidad energética mítica lo que hace es zambullirse en el océano de lo colectivo, que es portador de información valiosísima. Pero si yo no tengo con una pierna, no estoy apoyada en la conciencia individual, ¿sí? Si me zambullo y me zambullo exageradamente y mi conciencia sucumbe frente a este avance de las aguas de lo colectivo, esta conciencia entonces queda ahogada, pierde esta individualidad que a mí me ayuda a saber cuál es mi nombre, qué edad tengo, cuál es mi nacionalidad, etcétera, etcétera. Y entonces, digamos, empieza a ser un canal de lo colectivo. Por eso, en los dos casos aparecen delirios. En el caso de la esquizofrenia, que esto es psicología junguiana, ¿sí? Lo que les estoy explicando, es la mirada de Jung frente a la locura. Los delirios en la esquizofrenia son floridos, porque claro, está bañándose en el mar inmenso de lo inconsciente colectivo. En cambio, los delirios en la paranoia, digamos, son más difíciles de percibir, porque el paranoico no va a decir yo soy Napoleón y se va a poner el gorrito de Napoleón. Tienen delirios organizados, sistematizados, pero creen que pueden controlar el planeta, que pueden ir a conquistar otro planeta, que bueno, y si miramos con atención, está lleno. Es funcional al sistema Tal cual, es funcional al sistema, y lo peor es que está lleno en esferas de poder. Exacto. Y entonces, ¿qué sucede? Frente a esto, que el ejemplo que daba Pablo, ¿no? Decíamos, si aparece un extremo, también convoca a un extremo del otro. Cuando vemos estos asesinatos en masa que se dan en los países, fíjense que es llamativo que se dan, no es que acá en Argentina, no sé si se acuerdan del caso de Carmen de Patagones, cada tanto aparece uno, pero en general son mucho más frecuentes en naciones muy organizadas, donde la mirada logoica tiene un andamiaje perfecto, súper aceitado, y aparecen estos asesinatos en abstracto, ¿sí? Un muchacho que mata a todos sus compañeros. Y esto es inentendible para nosotros, pero lo que sucede es que acá sería aunque les parezca mentira, en este caso de ese joven que sale con armas y mata a compañeros o mata a toda su familia, es porque lo que sucede es esta conciencia que sucumbe, como les decía, y va acompañada de un sentimiento y de una vivencia de que el mundo se quiebra, lo ven como real, de que su mundo se quiebra, y entonces se quieren llevar a otros con él para salvar esos otros de que no tengan que pasar ese apocalipsis. ¿Se entiende? O sea, para nosotros es un psicópata, pero en realidad me llevo a otros para que no sufran que el mundo está finalizando, porque lo que está finalizando es su propio mundo. Entonces, bien, bueno, ¿por qué les puse ejemplo la hormiga? Los dejé con... Bueno, Francis Bacon, un científico, al mismo tiempo filósofo, porque vivió en la época en que no estaba separada la filosofía de la ciencia. Habitualmente se lo conoce como el creador del método científico experimental. Él da un ejemplo que me viene a mí de perillas. Él lo usaba para otra cosa, pero me viene de perillas. Decía, no hay que ser como la araña que saca todo de adentro, ni hay que ser como la hormiga que trae todo de afuera. Hay que ser como la abeja que toma de afuera, pero a su vez la elabora. Entonces, fíjense que si nosotros esto lo utilizamos para las dos lógicas, la araña se relaciona con la lógica mítica, que toma todo su mundo subjetivo interior. La hormiga se relaciona
con la lógica logoica. Y la abeja pues se corresponde con el casamiento. Muchas gracias. Y en el casamiento, bueno, ¿qué no te entusiasmas? Ahí estamos, muy bien. La idea es que pueda haber este casamiento. Fíjense, es interesante porque nosotros estamos hablando acá de un casamiento entre interno, pero a su vez este casamiento interno no hay otra que hacerlo en lo vincular. Y por eso tantas discusiones entre los hombres y las mujeres, o entre aquellos entre quienes predomina la mirada mítica y la mirada logoica. Porque realmente son dos modos de abordar el mundo absolutamente diferentes. Y es como que nos sale una reacción visceral al confrontar esta modalidad. Y en realidad nos necesitamos mutuamente. ¿Qué sucede si se da un casamiento entre estas dos lógicas? Y les comento esto porque esto es parte del salto que tenemos que dar. Cuando les hablé de los 4 grupos humanos, se los comenté, porque todos tienen que hacer un pequeño estiramiento. Cada uno en su pequeña posibilidad y en su nivel. Pero cada uno tiene que hacer un intento de este diálogo, que cuando se da esta posibilidad de intercambio entre mito y logos, aparece la capacidad de este entendimiento entre la cara consciente y el inconsciente. Si se acuerdan, yo les decía que lo inconsciente es el chino que llevamos adentro. Los hombres es la china y la mujer es el chino que llevamos adentro, ¿sí? Empezamos a entendernos. Esto es como muy así acelerado, pero si realmente este diálogo se profundiza, van produciéndose unos cambios de tal magnitud, que ahora vamos a ver en los chakras, que dice Jung, el centro de la vida anímica, que habitualmente está en la conciencia, pura y exclusivamente en la conciencia. Por eso yo sí pregunto acá entre los presentes, ¿cuántos se acuerdan de sus sueños? Estoy segura que me van a levantar la mano unos poquitos. ¿Por qué? Porque el centro de la vida anímica está en la conciencia. En cambio, si vamos haciendo este diálogo entre consciente e inconsciente, el inconsciente caracteriza a mitos. Ustedes me dirán, ¿pero cómo me acerco a mitos? A través de prestarle más atención a mis vivencias. Habíamos dicho también que mitos se expresan en los rituales. Nosotros ritualizamos de diferentes modos. Por ejemplo, cuando digo, porque rituales a lo mejor uno piensa, hoy hay toda una renovación de los rituales, pero sin ir a rituales, digamos, que no sean poco conocidos y a lo mejor a los cuales algún grupo de personas más tradicionales no se anima. Cuando se nos muere un ser querido y vamos al cementerio o lo velamos o no queremos hacer ninguna de las dos cosas, pero compramos unas flores y las ponemos frente a un retrato, o simplemente cuando tenemos que limpiar el placar lo hacemos ritualmente, tomando conciencia que esa ropa que estamos embalando y que la vamos a regalar a alguien que la pueda usar, nos vamos despidiendo de ese ser. O sea, lo hacemos con una conciencia ritual. Ese acto cotidiano es incorporar la lógica de mitos, ¿sí? O sea, no es que hay que hacer, no es que me tengo que poner una pluma y disfrazarme, no sé, de algo raro. Sin que esto, por supuesto, yo acá tengo campanitas, no traje tambor, pero sin que esto implique que, digamos, por eso viene toda esta cuestión de los cuencos, los tambores, las campanas, porque en realidad hay una necesidad hoy, este acercamiento a la tierra, al llamado de la Pachamama, el escuchar, digamos, el cuidado de la voz de la tierra, es realmente necesario. Cada uno lo escuchará como puede, ¿sí? Y esto es absolutamente individual, como lo vayan haciendo. Entonces les decía, hay algo en la vida anímica que cambia
y se trasciende esto que, por ejemplo, es un pilar del psicoanálisis. Para el psicoanálisis somos humanos porque hay una división consciente e inconsciente. Jung dice no. O sea, si bien esto nos hace humanos, esta separación consciente e inconsciente, si nosotros avanzamos en este diálogo fluido entre la modalidad logoica y la mítica, se producen cambios de tal orden que cesa esta disociación consciente-inconsciente. Por eso yo les comentaba en la clase anterior de estos indios que hablan de los sueños conscientes, que sueñan pero están despiertos en el sueño. Es posible, y a lo mejor también hay algún presente que los haya tenido. Y también va sucediendo que se va modificando la mirada entre yo y el mundo, entre el mundo exterior y el mundo interior. ¿Es necesario que haya una diferenciación? Mundo exterior, mundo interior, yo, mundo, sí. Porque si no, yo agarro la cartera de esta señora y digo, es mía y me la llevo. Es gracias a esta diferenciación, mundo interior, mundo exterior, bien adecuada, que me permite diferenciar, no, esto es mío, esto es de la señora. Cuando yo hablo que se trasciende esta disociación, quiere decir que esta separación absoluta, mundo externo, mundo interno, cesa. Y entonces acá los invito a que lean las llamadas experiencias oceánicas o de expansión de conciencia, tienen diferentes nombres. Por ejemplo, recuerdo la de Aurobindo, cuando él estando en la cárcel, Aurobindo es un filósofo, fue un filósofo hindú, falleció en el año 49. Digo es porque su obra está viva, más viva que nunca. Y él era un abogado muy culto que primero comenzó a luchar por la libertad de la India y entonces lo pusieron preso. Y estando en la cárcel, le pasó que sintió que él era el carcelero también, y que él era el otro compañero de la cárcel, y que era el árbol que había en el patio, pero él era él. O sea, tuvo una experiencia, para que nos entendamos, porque según como lo exprese puede sonar a locura, pero él en ningún momento perdió la noción de ser Aurobindo, sino que comprendió que esta separación tajante entre mundo interno y mundo externo es algo que, digamos, es un estadio en el desenvolvimiento anímico del ser humano y que no termina ahí el desenvolvimiento anímico del ser humano. Entonces ahí dejó esta práctica política y comenzó a dedicarse. Él dice, en mi naturaleza profunda sucede es que siento una necesidad de trabajar para la libertad de la esclavitud anímica, que es otra cosa, no es la de la India meramente, sino la de todo ser humano. ¿Se entiende esto? Sí. Bien, gracias. Bueno, porque ¿cómo puedo diferenciar a alguien que, digamos, siente que participa, como que hay una enorme empatía y sensibilidad con el otro? Bueno, porque no hay pérdida del principio de realidad, o sea, siguen estando ubicados perfectamente en tiempo y en espacio, no hay el estado confusional que caracteriza a otras patologías. Y esto va trayendo una transmutación progresiva anímica y energética. Por ejemplo, y hoy les leí al comienzo los objetivos de la sociedad teosófica. Yo les decía que la sociedad fomenta, de los tres, el segundo objetivo, que la ciencia, la filosofía y la espiritualidad puedan dialogar entre sí, cosa que desde hace 2 siglos o 2 siglos y medio no sucede. Hace unas décadas sí, se han sentado artistas, el Dalai Lama, científicos, bueno, porque está empezando a ver justamente en este punto de bifurcación que nos encontramos, está empezando a darse este casamiento entre esta modalidad mítica y logoica.
Y también está empezando a darse esta percepción de que no, en algunos, obviamente, de que no somos seres aislados, sino que somos una expresión por este principio de autosemejanza que hablábamos hoy al comienzo, de algo que nos sobrepasa. Bien, esta conexión entre el centro coronario y el de la base de la columna lo dejamos. Seguimos, después lo vamos a entender. Si me mostras el próximo cuadro, te agradezco. ¿El siguiente? ¿Podemos pasar al siguiente y después? Sí, después. Para ver algo más de gráficos. Bien, por la hora que estamos. Yo acá quisiera, la semana pasada se acercaron 2 personas a hacerme algunas observaciones, Ángel y Marcela. No tuvimos tiempo para dar lugar a las preguntas, no sé si Marcela está hoy. Marcela me dijo, yo comenté que hay 2 canales, esto está descrito en todos los libros de yoga, en realidad hay 3 canales, uno que es femenino, que va desde el centro de la base hacia el centro corona. Estos son los 7 centros energéticos de los que se habla en yoga y en todos los sistemas de filosofía oriental. Hay un canal de energía masculino que va desde el centro coronario hasta el de la base, y yo les decía la semana pasada que Pingala era el femenino y que Ida era el masculino, y Marcela me comentaba que en los libros de yoga está al revés. Entonces cuando yo llegué a casa, ella me dijo, vos, ¿cuál es la literatura en la cual te basás? Bueno, yo les comento, yo digamos, mi corazón lo tengo ubicado en el estudio de las lecturas de un monje tibetano, y así figura en esta bibliografía. Ahora, si uno va a los libros, por ejemplo, el de los chakras de Leadbeater y el de Sir Arthur Avalon, o la bibliografía de yoga en general, los va a encontrar como me comentaba Marcela, ¿sí? Y esto es interesante porque en realidad, fijémonos, bueno, Leadbeater aclara una cosa en el libro de los chakras. Él dice que el canal de Pingala, que es el masculino, sale de la derecha, y el canal de Ida, que es el femenino, sale de la izquierda, pero que en la mujer se invierten. Entonces, que con estas cosas en realidad tenemos que ir despacito, porque justamente estamos hablando de energías. Ustedes saben, y esto yo lo sé por fonoaudiología, que entre el 80 y el 90% de las personas son diestras, y el hemisferio izquierdo, yo soy zurda, por eso invierto, y el hemisferio izquierdo es el analítico, verbal, el calculístico, y el derecho es el de las gnosias y de las praxias, pero hay entre un 10, un 15, un 20% en donde esto está invertido, que tienen el hemisferio derecho, que funciona como calculístico, analítico, verbal, etcétera, y el izquierdo, y yo esto lo sé porque he trabajado con afásicos, y los afásicos que tienen, digamos, que no son del grupo tradicional, tienen suerte porque su recuperación es más rápida y fácil. Entonces, para no digamos, desentendernos y llegar a un punto de comprensión, lo que nos interesa es que vamos a hablar, en lugar de Ida y Pingala, vamos a hablar de lo lunar y lo solar. Porque tampoco se ponen de acuerdo en los chakras. ok, es muy cierto.
Bien, gracias Gerardo, es así. Pero bueno, lo que sí les quería comentar que estas modalidades discursivas de las que tanto hemos hablado se relacionan con el funcionamiento energético de los chakras. Si nosotros dijimos que la humanidad es como un árbol, cada ser humano, de acuerdo a este principio fractal, también es como un árbol. Y los chakras son como, representan, digamos, diferentes estadios de la conciencia y del despertar anímico que, de acuerdo al punto de maduración del ser humano, van a estar cerrados como pimpollos, cada chakra se van abriendo. Y en el ser humano, cuanto más maduro, recordemos esos 4 grupos amplios de los que les hablé, digamos, vamos a tener desde menor apertura a una apertura total. Haciendo una mirada sintética, los chakras que están por abajo del diafragma, que son el plexo solar, el sacro y el de la base de la columna, responden a la función lunar. ¿Qué es esto de la función lunar? Que tiene que ver con la mirada mítica, a la conexión con la tierra, o sea, aquellas fuerzas que nos ayudan a estar arraigados en la tierra. Por ejemplo, el chakra de la base es puro principio de realidad, es esta conciencia de que estamos en un mundo de 3 dimensiones. Yo no me voy a dedicar hoy a hablar de los 7 chakras porque no tenemos tiempo, pero sí, digamos, me interesa, de lo que voy a hablar es de esta alquimia energética. El sacro, además de, digamos, de estar ubicado obviamente en la zona de reproducción sexual y de ayudar a la reproducción física de la especie, también, digamos, tiene que ver con la zona de las caderas que está involucrada en el avanzar en la vida. Entonces nos da la fuerza de avance, ¿sí? Esto de ir a luchar, ir a conquistar el mundo. Y el plexo solar, que está ubicado en los órganos de nutrición, tiene que ver con esta capacidad de supervivencia física a través de la alimentación. Entonces, primero, en esta alquimia entre mito y logos, ven que el casamiento no es entre 2 centros nada más. Se van haciendo como pequeños diálogos. Yo lo que les quisiera dar como semejanza es que cada diálogo cotidiano que tenemos con nuestras mujeres, con nuestros esposos, con nuestras amigas, con nuestros amigos, con estos desentendimientos o entendimientos progresivos, van inclusive con nosotros mismos, con ese diálogo, con nuestra conciencia más profunda, con nuestra conciencia interior, van facilitando este pasar de una esfera a otra. Esto viene acompañado por desafíos de la existencia. Y en determinado momento se produce una primera fusión de los 3 centros de abajo del diafragma que va a estar liderado por el plexo solar. Entonces, podemos hablar de un primer casamiento de las energías, una primera fusión o casamiento de las energías que fusiona los centros de abajo del diafragma. Luego tenemos una segunda fusión o casamiento de las energías que se relaciona con los centros que están por encima del diafragma. Déjamelo quietito, por favor, Adolfo. No, ponémelo completo. ¿Completo? Sí. Gracias. Porque acá necesito que vean la totalidad. Decíamos, acá hay energías que nos tiran hacia la tierra. Y estos chakras que, si nosotros dejamos que la mente acá recurramos a la combinación de nuestra lógica mítica y nuestra lógica logoica, lo que sabemos de historia con lo que vamos registrando. Vamos a hacer este ejercicio. Si decimos que esto tiene más que ver con las fuerzas colectivas, con las fuerzas del inconsciente que nos conectan a la tierra, pero también con lo subjetivo, esto se relaciona, empieza a despertarse
hablando de la historia de la humanidad, con la emergencia de la individualidad. Fíjense Descartes, por ejemplo, que habla de la rex cogitans y la rex extensa, ¿sí? Que fue tan criticado porque se habla del pensamiento y de la materia. Acá ya en Descartes tenemos esta percepción, que lo pone con sus palabras, de la materia y de lo que nos conecta con lo espiritual, que para él era lo racional en realidad. Y estas fuerzas racionales que llegan hasta el frontal, no hasta el coronario, se relacionan, si bien involucran al corazón, y a lo mejor me pueden preguntar, pero ¿cómo el corazón tiene que ver con lo racional? Allí hay alguien que se estaba pensando eso. Bien, pero también uno dice yo, no decimos yo acá, yo, porque yo tal cosa, ¿sí? Entonces el corazón, hay como dos estadios del corazón. Hay un estadio del corazón, fíjense la analogía con Leo, tenemos el leonino autocentrado, ¿no? Que dice yo tal cosa, o de los otros signos autocentrados que están en una fase leonina. Aurobindo era leonino y lo que menos tenía era de yo, tenía de totalidad, digamos. Pero ya tenemos el corazón, acá no se ve bien, pero a veces se lo representa el corazón con un casamiento, entre lo lunar y lo solar, y resonando con el chakra coronario. En todo caso, para ordenar, lo que a mí me interesa que les quede claro es que hay un segundo momento con una segunda fusión de las fuerzas a través de este diálogo entre lo mítico y lo logoico, que va llevando a que se despierten las funciones anímicas correlacionadas con los chakras que están por encima del diafragma y que se vinculan a este despertar de la individualidad, a que yo pueda decir lo que hizo Nelly hoy. Patricia Fernández Acosta estudió psicología, fonoaudiología, etc. ¿Se entiende? O sea, que presentarme como un ser humano individual, separadamente. Esto corresponde acá. Sigamos a la próxima porque después quisiera hacerles una relación con lo que pasa en el planeta hoy. Nosotros estamos en el cuadro anterior, evolutivamente hablando. Y estamos en un problema en el cuadro anterior, porque estamos separados, absolutamente. Pero nosotros habíamos hablado de 4 grupos evolutivos o madurativos mejor. Hay un tercer casamiento posible de energías que tienen que ver con esta modalidad en la que les insiste tanto, lunar y solar, o mítica y logoica, que lleva a que se fusionen. ¿Se acuerdan? Para que me entiendan, ¿se acuerdan de ese cuadrito que las energías no estaban casadas, estaban una por un lado y otra por el otro? ¿Se acuerdan los que estuvieron presentes en la clase anterior que hablamos de una ruta en la que hay un camino que va para un lado y la otra que va para el otro y no hay puentes construidos, y dijimos se trata de construir puentes? Bueno, de lo que estamos hablando acá es de que este trabajo de fusión de energías se da cotidianamente en nuestras vidas individuales, en el esfuerzo que hacemos a diario para tratar de entender. Yo no entiendo ese punto de vista, yo estoy en el mío y estoy aferrada acá. Y entonces en este poder correrme y empatizar, o a veces, aunque no lo entienda, digo, bueno, no es tan importante para mí, no hacia mis principios. Entonces, bueno, hacerle lugar al otro. Todo esto va implicando esta construcción de puentes entre 2 direcciones, una que baja, otra que sube, que se expresa en la vida anímica como cara consciente y como cara inconsciente. Entonces, llega un momento en que esto ya está para unos pocos humanos en el planeta hoy. Ya acá como que se estrecha mucho el número de humanos
que llegan a sintetizar las 6 energías, y el centro que hace de central, no por Central y News, sino de central energética, es el de la base de la columna. Y esto va a tener un sentido. ¿Vos me querías hacer un comentario? Sigo. Bien. En esta fusión de los 6 centros, acá voy a recurrir, yo les decía, ya un número muy escaso de seres humanos logran esta síntesis. Este centro, yo les decía, es el de principio de realidad, es el centro que nos conecta con la Tierra. Acá lo que tenemos es una experiencia, lo que los egipcios llamaban el pasaje por el duat, el pasaje por la muerte, la elaboración de duelos. ¿Qué tenemos acá? Ya el desprendimiento casi completo, porque a medida que vamos haciendo este casamiento, seguimos en contacto con esa fuente del inconsciente colectivo, pero a su vez nos vamos desprendiendo en el sentido que vamos como si pudiéramos incursionar en esa dimensión anímica común, pero ya no por identificación confusional, sino desde la autoconciencia. ¿Me siguen acá? ¿Esto es entendible para ustedes? ¿Mazo? Ahí me perdiste. Sí, ok. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto. Cuando yo utilizo runas o astrología en la consulta psicológica, o cuando utilizo inclusive arcanos del tarot, los utilizo, siempre le digo a mis pacientes, a mí no me interesa como una mancia, no me interesa para adivinar, nunca me interesó para eso. Sí, como lenguajes arquetipales, como, digamos, lenguajes que son simbólicos, pero que a su vez están casados con logos, o sea, tienen una racionalidad y me permiten zambullirme en ese mar anímico. Primero defino si quieren inconsciente colectivo. Jung lo que descubre es que además de tener una dimensión anímica personal, una cara consciente personal y una cara inconsciente personal, hay una dimensión anímica que es común a todos nosotros, que es única. No es que hay muchos inconscientes colectivos. Hay un gran océano de lo colectivo que a lo sumo está como subdividido. Por ejemplo, tenemos el inconsciente colectivo familiar, el nacional, el planetario, el de la especie misma, algo parecido a lo que Platón llamaba el anima mundi, ¿sí? ¿Qué pasa? Hay que zambullirse. Nosotros nacemos, nuestra psique nace, es como una diferenciación y una especialización de ese mundo anímico. Si lo pensamos, si quieren, que a lo mejor les puede resultar extraña esta idea, pero si pensamos en nuestro ADN, cada uno de nosotros tiene 64 codones que vienen de la identidad biológica de papá y de mamá, ¿sí? Pero si vamos para arriba, venimos, digamos, todos del mismo origen. Entonces, a nivel de la vida anímica, sucede esto. Tenemos una fuente, una base anímica que es común, que es idéntica. Y entonces, a través de la maduración por eones, por siglos que vienen haciendo los seres humanos, se van desprendiendo de esta vida anímica que es como una gran mamá anímica, en el sentido que vamos desarrollando la posibilidad de comprender, discernir, que sería la función logoica, al mismo tiempo zambullirnos, que sería la función mítica, pero a medida que se van dando estos casamientos, cada vez que nos zambullimos lo podemos hacer desde un lugar más claro, diferenciado, sin perdernos. Entonces, volviendo al ejemplo del lenguaje astrológico, de las runas, etcétera, son medios que nos ayudan a acercarnos a este inconsciente colectivo con grandes salvavidas, que me garantizan
que no me voy a hundir o que no voy a salir confusa, sino que me dan herramientas para poder hacerlo como cuando uno va a una zona que no conoce con un mapa. Y finalmente, la última fusión. Yo les decía esto acá, que la muerte, ¿por qué? Volviendo a la pregunta de Nelly. Porque acá hay un momento en el que los seres humanos nos quedamos solos. Solos en el sentido de que la mayor parte de la humanidad todavía somos masivos, estamos, vestimos con moda. Si yo hubiera venido como un miriñaque me hubieran dicho, perdió la chaveta, ¿no? O sea, nosotros somos mucho más colectivos de lo que creemos, ¿sí? Entonces acá, esta síntesis, esta función energética corresponde a un estadio en el que dejamos como de pertenecer a la masa y al mismo tiempo somos de esta humanidad. Hay en las diferentes religiones momentos, por ejemplo, yo pensaba en el Buda, ¿no? Cuando en todos los seres con vidas arquetípicas, cuando antes de la iluminación él descubre la enfermedad, la vejez, todos los temas tabúes, la pobreza, ¿no? La pobreza, gracias. El ver la realidad es esto, ¿no? Antes de la iluminación, que después sigue allá. También se dice de Jesús, ¿no es cierto? Después de haber sido tentado, que pasó, ayúdame acá Adolfo, 3 días y 3 noches. 40 días en el desierto. Gracias. Antes de la transfiguración, ¿no? Antes de la transfiguración en el monte. Como ven, mi lógica predominante es la mítica, no la logoica. Lo que iba a decir antes, pero justo viene acá, que antes mostrabas el símbolo de la cruz. Sí. ¿No? Justamente pasa en las pequeñas cosas cotidianas, pero también pasa esta cuestión fractal en el universo, que se está entrecruzando el espíritu con la materia, ¿no? Hay un entrecruzamiento. Y acá, en el caso de Jesús también, ¿no? Después de todo este periodo se da la crucifixión, que como símbolo también, lo que vos explicabas antes, hay un entrecruzamiento, ¿sí? Un diálogo de dos energías que no tienen la misma forma, ¿sí? Ahí espacialmente se puede. Claro, claro. Está bueno. Y finalmente el último casamiento, que digamos, después de haber muerto a toda expectativa en relación al planeta, creo que decía Cristo, yo no quiero meter la pata porque realmente soy conocida por mi desastrosa, pero nada espero del mundo, ¿no es cierto? Decía Cristo, tiene que ver con esto, ¿sí? Mi reino no es de este mundo. Sí, aparte mi reino no es de este mundo, pero él decía... Superé este mundo. ¿Cómo? Él dice que superó este mundo. Sí, pero hay una frase donde, digamos que también yo se la he leído a Krishnamurti, en esto de estoy en este mundo pero no pertenezco, ¿no? Como que hay un equilibrio. Pero no perteneces al mundo, el mundo os aborrecerá a causa de mí. Claro, gracias. Y luego aparece un casamiento de todas las energías. Fíjense, no agrega una dimensión más. El 7 es un punto, porque acá tenemos el casamiento entre la energía solar que va hacia arriba y la lunar que va hacia abajo. Nosotros somos seres terrestres y estelares. ¿Me podés volver para el cuadrito de atrás y ya terminamos? Porque quiero hacer un pequeño ejercicio con lógica mítica para balancear tanto logos. Yo les decía, nuestro problema hoy está acá. Los otros 2 casamientos seguramente se está dando en el planeta con algunos seres humanos. De esos 4 grupos de almas que vimos, este primer grupo tiene que ver con almas que todavía tienen una pertenencia importante a lo colectivo. Este grupo tiene que ver con personalidades
centrípetas, ¿sí? Que viven para sí, organizan su vida para sí. La siguiente diapositiva, digo, de los 4 grupos que les hice hoy. La anterior, la fusión de las 6 energías tiene que ver con esas personalidades que están organizadas, pero ya están, digamos, sienten que forman parte de un árbol que los trasciende y están en servicio de... Y este es el de los seres liberados. A nivel de conciencia, digamos que la anterior, en la diapositiva anterior, acá tenemos una conciencia que es terrestre. Acá tenemos una conciencia ya, digamos, podríamos decir sistémica, solar, pero centrípeta. En la siguiente, o sea, yo, acá tenemos una conciencia sistémica, solar, pero centrífuga, o sea, íntegro, es una conciencia sistémica. Y en esta, y esto no es porque se me ocurre a mí, si acá estamos hablando de que hay cambios anímicos que van cambiando la percepción y se van abriendo nuevas facultades. El tercer objetivo de la sociedad teosófica, investigar estos poderes latentes en el hombre. Nosotros creemos que nuestra condición humana termina acá en lo que somos, pero no es así. Hay seres, ya tenemos seres que han trascendido esta condición y que los tenemos como hitos. Este casamiento, digamos, de las 7 energías nos da una conciencia no solo terrestre y solar, sino extrasolar. Ahí sería el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Exacto. Bien. Bueno, pásame si querés como para cerrar la de las... Vamos a hacer, finalizo la charla por la hora. Me podría extender mucho más, pero no puedo por respeto a ustedes. Pero le quiero dejar el pie a Adolfo para la próxima conferencia que él va a dar, que a medida que se van haciendo estos casamientos en estas modalidades femenino o lunar y solar o masculina, que están presentes en cada uno de los seres humanos, seamos hombres o mujeres, a medida que se van dando estos casamientos, hay llaves que se van abriendo en la modalidad de comprender al universo. Se habla de 7 claves espirituales que nos permiten entender la historia de la humanidad, por ejemplo, la historia de la venida de los avatares, la fisiología esotérica, no solo la que conoce la medicina actual, la psicología. Hay una psicología más tradicional y hay una psicología transpersonal. Y no es que, digamos, la ciencia que conocemos, de nuevo volvemos, este casamiento entre mito y logos, lo que ayuda es que se va integrando, no es que se descarta, se integra y se resignifica. Entonces, bueno, las próximas 2 clases Adolfo va a desarrollar información y comprensión sobre estas claves. Bien, ahora si me permiten 5 minutos, les voy a pedir que apaguemos las luces, que pongamos un poco de música y vamos a hacer esto que hicimos hoy desde una modalidad logoica. Lo vamos a hacer con un pequeño ejercicio desde una modalidad mítica. Así que los invito a cerrar los ojos. Voy a hacer sonar campanas como se hace en todos los rituales. Los voy a invitar a que se descruzcan de piernas. A que apoyen bien los pies sobre el piso cuando cerramos los ojos.
sensación de peso de los huesos y de los músculos. Vamos a tratar de registrar el peso de los pies y vamos a entregar el peso de los pies al piso. Vamos a entregar el peso de las piernas, de la parte baja de las piernas al piso, el peso de la parte alta de las piernas y los glúteos sobre el asiento. Vamos a tratar de apoyar la espalda de modo recto sobre el respaldo y de alinear la cabeza con el tronco. Escuchemos la música, percibamos la luminosidad que hay en el ambiente. ¿Y qué nos va pasando? ¿Qué vamos registrando cuando soltamos la sensación de peso del cuerpo y lo entregamos al piso? Vamos ahora a observar conscientemente la respiración. Cómo ingresa y cómo sale el aire, cómo es nuestro ritmo de inspiración y exhalación. Vamos a tomar conciencia cómo cuando inspiramos ingresa energía vital nueva y al exhalar soltamos toxinas. Vamos a hacer desinspiraciones y exhalaciones lentas, profundas. Y después de hacerlo, observemos cómo registramos nuestras piernas, nuestros brazos, nuestro tronco, nuestra cabeza, si algo ha cambiado. Y ahora vamos a imaginar, siempre con los ojos cerrados, que desde los pies nos salen raíces que nos enraizan más fuertemente a la tierra. Somos hijos de la tierra, nos alimentamos de los productos que proceden de ella, nos alimentamos del aire que hay en la atmósfera. Imaginemos que salen estas raíces que llegan al centro de la tierra, crecen, crecen, crecen. Nos dan firmeza, nos hacen sentir plenamente arraigados a nuestro planeta. Y ahora imaginemos que a semejanza de un árbol, la savia recorre cada uno de nuestros miembros. Pasa por los pies, pasa por las piernas, pasa por el tronco, pasa por las manos y los brazos, pasa por la cabeza. Y esa vida que viene de las profundidades de la tierra, imaginemos que sale por la cabeza como raíces también, pero que ahora nos conectan con el cielo,
imaginar que estiramos los brazos hacia arriba, que abrimos las manos y los dedos y que nos movemos como si nos moviera la brisa de un árbol, y que al tener estos brazos estirados, con los dedos abiertos, recibimos esa energía solar que da vida a todos los frutos que hay en la tierra. Pero además recibimos energías del cosmos que salen desde la cabeza en ese centro coronario hacia arriba como raíces celestes. Ahora les voy a pedir que sientan esta conexión de las raíces en los pies hacia la tierra y de las raíces celestes que salen de la cabeza hacia el cielo. Pertenecemos al cosmos. La ciencia ya sabe que todos los átomos de nuestro cuerpo provienen de materia estelar. Todos los átomos de nuestro cuerpo. Así que sintamos esta fuerte conexión con el universo y con la Tierra. Cada uno registre qué siente, si hay colores, si hay partes del cuerpo que resaltan más. Cuando ustedes quieran, despacito, sin apuro, el que quiera puede unir las manos a la altura del corazón en un mudra. Mudra quiere decir posición de poder en sánscrito. Es un modo de unir las dualidades y decir gracias a la vida. Vuelven a tomar contacto con el registro del cuerpo físico, con el ambiente en el que se encuentran. Bien, yo les doy las gracias.